Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Ogor y hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene trabajar 6 horas al día. Hace poco, o en los últimos meses, he leído un par de artículos sobre los beneficios de trabajar menos horas, por un lado, o de hacer jornadas más intensivas con mayor descanso, por otro lado. Por así decirlo, habría las dos opciones, una en las que, por ejemplo, como defiende el empresario mexicano Carlos Slim, en vez de hacer 5 días de jornadas de 8 horas, lo que propone el mexicano Carlos Slim es hacer 4 días de trabajo de 10 horas cada día. Como digo, esta opción se está defendiendo ahora mucho, tanto en el sudeste asiático y en China, como en América Latina, porque de esa forma, aunque es por distintas razones, básicamente lo que viene detrás es lo mismo. En América Latina lo que se está defendiendo es esta forma de trabajo, porque de esa forma la gente tiene más tiempo libre, va a estar más contenta, va a estar más satisfecha, se supone que va a trabajar mejor. Luego, a lo largo del programa de hoy, vamos a hablar de los beneficios de eso, de tener más tiempo libre o de mejorar la conciliación familiar y de trabajo. Pero, por ejemplo, en China pasa lo contrario. En China lo que se defiende es que haya jornadas más largas, porque de esa forma, o en Japón, porque de esa forma la gente puede trabajar 4 días en un trabajo, haciendo 10, 12 horas al día, y luego los otros 3 días de la semana puede trabajar en otro trabajo. De esa forma aumenta su rendimiento a nivel económico y como son, bueno, dependiendo de la idiosincrasia del país, pues son gente muy volcada en el trabajo y le gusta mucho sentirse efectivos y tal. Aparte, el coste de la vida es muy caro en algunos de estos sitios, con lo cual eso les hace que puedan disponer de un mayor poder adquisitivo. Pero como digo, hoy no voy a hablar tanto de esta opción, que es la opción de trabajar menos días pero más horas, sino de la opción que está empezando a implantarse en el norte de Europa, sobre todo en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, y que es trabajar menos horas cada día. Como digo, hace poco he leído en The Guardian, en el periódico The Guardian, un artículo sobre las organizaciones que están empezando a implementar este tipo de trabajo y los beneficios que obtienen. La verdad es que los beneficios para las empresas a priori parecen cuando menos interesantes. Primero porque consiguen una menor rotación de personal. La gente, al tener que trabajar menos horas, valora más el trabajo en una de estas empresas que si trabajara en una empresa donde tuviera que hacer más horas. Eso ayuda a la conciliación laboral y familiar. Y la gente de mayor talento valora mucho esto. Es decir, los trabajadores buenos, por así decirlo, valoran mucho esto. Entonces, si conseguimos una menor rotación de personal, conseguiremos que de esa forma haya que gastar menos dinero en formación, hay que gastar menos dinero en desarrollo de los trabajadores. Si además los trabajadores están contentos, pues la empresa por ahí tiene un foco de reducción de gastos. Otro foco de reducción de gastos que se consigue trabajando menos horas es reduciendo el número de errores. Esto se ha notado muy claramente en una de las fábricas de Toyota en Suecia, donde han conseguido reducir un 25% el número de unidades con taras, de unidades con defectos, con errores, con fallos, simplemente reduciendo la jornada laboral. ¿Por qué? Pues porque habiendo 2 horas menos de trabajo, pero se les mantiene el sueldo y se les mantiene el número de descansos, lo único que no se les puede mantener, pero se les ha puesto de forma relativa o equitativa, ha sido el tiempo de descanso que tienen, pero han conseguido que la gente, al trabajar menos horas, pierda menos la concentración y de esa forma el trabajo se realice de forma mejor. Haya menos errores, como digo, haya menos taras, hasta un nivel de un 25%. Claro, un 25% de taras en una empresa es muchísimo dinero, porque son productos o servicios que no pueden lanzar al mercado y que tienen que volver a realizar o volver a redefinir para
para poder volver a lanzar al mercado. Así pues, por ahí viene otro foco de ventaja para la empresa. El tercer foco o el tercer beneficio para las empresas se ha visto en la calidad o la satisfacción de los clientes. Esto se ha visto además en los hospitales de, pues creo que ha sido Dinamarca, donde los trabajadores de salud se sienten con mayor energía, con mayor entusiasmo, y eso se ha trasladado a los pacientes, que han aumentado la satisfacción y han aumentado la valoración de estos centros de salud en más de un 60%. Es decir, aquellos pacientes o el número de quejas de pacientes por espera, por maltrato del personal o por cualquier tipo de reclamación de cualquier cosa, se ha reducido un 60% en estos centros de salud. Nosotros, como vendedores, como trabajadores del conocimiento, tenemos que pasar mucho tiempo pensando, o a la hora de vender hay que ser bastante creativo y hay que ser bastante lúcido, y está demostrado que mayor tiempo de descanso fomenta la creatividad y fomenta el hacer o el desarrollar soluciones mucho más eficientes y mucho más efectivas para cualquier tipo de problema. Así que, al igual que están haciendo en el norte de Europa, deberíamos empezar a plantearnos los vendedores hacer menos horas y que esas horas fueran de mayor calidad. O por el contrario, deberíamos plantearnos hacer jornadas más intensivas como plantea Carlos Slim. Yo dejo ahí mi cuestión, dejo ahí mi pregunta y me gustaría saber qué opináis vosotros. Es más, me gustaría hacer una pequeña encuesta, con lo cual os agradecería muchísimo que a través de Twitter al usuario Cesogorp o bien a través de la página web o mandándome si queréis, si os resulta más sencillo o más útil, mandándome vuestra opinión a través de LinkedIn o a través de un correo electrónico a cesogorb@gmail.com o, como digo, a través del formulario de contacto de la página web vendedor.pro, me gustaría saber vuestra opinión. Durante una semana aproximadamente recabaré todas esas opiniones y dentro de una semana o dos os daré los resultados. A ver qué preferimos o qué preferís vosotros. Si os gustaría trabajar menos días, más horas, o trabajar los mismos días, menos horas. ¿Cómo creéis que seríais más eficientes? ¿Cómo creéis que venderíais más? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes y hasta mañana.